Bueno, hoy vamos a comenzar con la unidad número 8. Nos hemos salteado la número 7, fundamentalmente porque nos quedan eh, dos clases, después tenemos una mesa de examen y después tenemos el segundo parcial. Entonces, la parte de adversidades que no tenemos tanto de práctica va a quedar para después del parcial como contenido para la instancia de evaluación final. Así que hoy nos salteamos la unidad 7 de adversidades. Después tengo que corregir, ahí vi que la diapositiva que subí tiene mal el título, pero el contenido estaba bien. Me había, como yo a veces uso el mismo fondo de pantalla, uso la presentación anterior para poner la nueva y me faltó cambiarle el título. Así que, pero bueno, el contenido está bien de lo que está subido, de la clase de hoy me refiero. Así que hoy vamos a pasar a la parte de evapotranspiración y balance hídrico. Vamos a ir viendo algunos conceptos, que definir tanto la evaporación como la evapotranspiración, y factores que afectan a estas variables. Veremos hay distintas clasificaciones o formas de estimar la evapotranspiración. Eh, Vamos a definir un poco el concepto de Sorwine, la metodología de Sorwine, pero nos vamos a centrar más en la de FAO, o la de Peman-Montis, modificada por FAO, también llamada ET0 o ET de referencia, porque bueno, es la que más se utiliza en cualquier tipo de trabajo de estimación de evapotranspiración, para modelos de simulación. Por distintas razones es la más aceptada, más difundida, la que mejor estima la evapotranspiración y bueno, es por eso la que vamos a tratar de ver conceptualmente. Algo de humedad de suelo y balance hídrico de suelo, algunas fórmulas, acá sí vamos a usar la metodología de Sorwine. Más allá de que no utilicemos el dato de evapotranspiración de Sorwine, vamos a utilizar eh, parte de la metodología de Sorwine. Ya vamos a ver que no es completamente, vamos a ver por qué, pero no es exactamente la metodología de Sorwine. Después lo van a ver en el práctico en función de lo que veamos aquí. Cómo digamos, cómo es el flujo del agua dentro del suelo, cómo es el desplazamiento, eh, cuáles son las entradas, las salidas, etcétera. La metodología de cálculo de este balance hídrico lo vamos a ir viendo en detalle. Y bueno, después las formas de medición de agua del suelo, eh, cómo se mide la evapotranspiración, cómo se mide la evaporación. Hay instrumental, tal vez no es del más difundido por una cuestión de costos, sobre todo lo que es evapotranspiración. Hay sí tanques de evaporación que miden la evaporación, no miden la evapotranspiración. Entonces, a partir de ellos se puede hacer algunas estimaciones, pero la medición de evapotranspiración con lo que se llama lisímetros es un poco más compleja, así que no abundan por costos de instrumental y por costo de mantenimiento del mismo. Igual algo vamos a mencionar al respecto. Cuando hablamos de evapotranspiración, estamos en esa misma definición incluyendo dos conceptos que se suman, dos procesos. Por un lado, la evaporación, o sea, el pasaje de agua, de un cuerpo de agua en la superficie o que se encuentra dentro del espacio poroso del suelo, que pasa de estado líquido a estado gaseoso. Ese sería el proceso de evaporación. Y la suma de este más la transpiración de las plantas, es decir, también aquel pasaje de estado de agua a estado líquido a estado gaseoso, pero es el que se da a través de los estomas de las plantas, que son estas células que habrán visto ya en botánica, que se abren y se cierran en función del estrés hídrico que exista en algún momento. Si hay buena oferta de agua en el suelo, generalmente están más activos, más abiertos. Si el suelo restringe la cantidad de agua, se restringe también la transpiración por el vegetal. ¿Y por qué? No sé si conocen por qué es importante que los estomas estén abiertos para transpirar. ¿Qué proceso ocurre en simultáneo cuando se transpira o se evapora a través del agua o se evapotranspira a través de los estomas el agua líquida que es absorbida de las raíces, se evapotranspira a través de los estomas? ¿Qué proceso ocurre en simultáneo si es que lo tienen presente? No sé, por ahí no escuché, no llego a escuchar. Claro, ingresa de la misma forma que sale vapor de agua,
por los mismos canales que sale, o sea, por los estomas, también ingresa a la par, ingresa dióxido de carbono. Es decir, que si se ve restringida la transpiración, se va a ver restringido el crecimiento, la fijación de dióxido de carbono. Entonces es un proceso sumamente importante y es dependiente obviamente de la cantidad de agua disponible en el suelo. Si la cantidad de agua disponible en el suelo se encuentra limitada, la apertura estomática se limita, la salida de agua por transpiración se limita y al mismo tiempo se limita el ingreso de dióxido de carbono, que es la fuente de carbono para el crecimiento vegetal. Es así entonces que en distintas especies la tasa de transpiración o la cantidad de transpiración se ve íntimamente asociada a la cantidad de biomasa acumulada en regresiones casi perfectas en distintas especies. Obviamente, en este caso, sorgo con una cantidad de nitrógeno determinada, N1, eh, bueno, o girasol. Bueno, cada una de estas especies tiene una cantidad de asimilación de kilos de materia seca por metro cuadrado, que si se fijan acá, hay algunas que a una misma cantidad de agua tienen mayor tasa de crecimiento, es decir, son plantas más eficientes en el uso del agua. En este caso se nota bien que el sorgo a 200 milímetros tiene una tasa de crecimiento mayor que las otras plantas de trigo o de girasol con las cuales se las compara. Entonces, bueno, de esta pendiente surge la eficiencia en el uso del agua para producir biomasa de los distintos cultivos. El material que vamos a ver fundamentalmente es de esta publicación, pueden acceder con este link, FAO 56, es muy citada, un trabajo eh, muy detallado de cómo se obtiene esta evapotranspiración de referencia, cómo define esta evapotranspiración de referencia. Surge de recopilar trabajos de muchos años y de una publicación en que se dio en función de una reunión por allá por 1990 en Roma, donde se mostraron distintas ecuaciones y se venía trabajando en un montón de ecuaciones que lo que buscaban era tratar de estimar ese dato medido. ¿Cómo lo medían? Lo medían con una red mundial global de lisímetros, que después vamos a detallar de qué se tratan, y contrastando esos valores medidos de evapotranspiración con distintas ecuaciones de estimación, llegando a la conclusión de que esta fórmula era la que mejor ajustaba el dato real, el dato del lisímetro. También hay otra publicación interesante, pero bueno, excede un poco a los alcances de la asignatura, pero sí para que si lo quieren disponer es este material, también de FAO, paper 66, está en español y está en inglés, sobre el modelo Aquacrop de simulación de cultivos agrícolas, que de alguna manera se alimenta del otro software que es aquel utilizado para estimar la evapotranspiración de referencia y de otras variables de suelo y de manejo para tratar de estimar el crecimiento de un determinado cultivo. Pero reitero, esto es simplemente anecdótico, no es material de consulta optativa que pueden tener disponible, que es abierto y que si alguno de ustedes el día de mañana les interesa ver cómo es el funcionamiento, es software libre, gratuito, que simplemente, bueno, lleva tiempo, obviamente, como todo, poder poner a punto. Bueno, formas de medir la evapotranspiración o de determinar, hay formas directas con los lisímetros, que es ni más ni menos que un volumen determinado de suelo en el cual tenemos por distintas formas, puede ser por ejemplo con un sistema de básculas o balanzas, donde los ingresos por precipitación se miden por el pluviómetro y en un determinado área se puede cuantificar esos milímetros, cuánta masa ingresa en un día de lluvia, esos son los ingresos, y los egresos van a ser por evapotranspiración. También puede haber crecimiento vegetal que van a repercutir de alguna manera en esa balanza y digamos, de las distintas mediciones diarias consecutivas obtenemos el dato de evapotranspiración. También está la metodología con un balance de energía, donde como todo balance tiene que cerrar en todos ingresos y egresos dando un valor de cero, donde tenemos un ingreso por radiación neta. Fíjense, la radiación neta le llaman neta porque no es solo de onda corta, o sea, no es solo de radiación solar,
sino que es radiación neta, incluye el balance de onda larga. Si recuerdan en la teoría de radiación, los ingresos de onda larga en superficie, ¿de qué fuente provenía la radiación de onda larga que llega a la superficie terrestre? La onda corta provenía del Sol y la onda larga de la atmósfera, exactamente, de la atmósfera. Antes de la salida del Sol, ese balance de onda larga es negativo, más allá de que puede ser más o menos negativo, dependiendo de la humedad que tengamos, del efecto invernadero, pero siempre hay un enfriamiento nocturno asociado a un balance radiativo neto negativo durante la noche, que será en un día despejado, con muy baja humedad relativa, va a ser más negativo que en un día nublado, con mucha humedad relativa, con mucho efecto invernadero. Pero siempre, de alguna manera, algún enfriamiento nocturno hay. Y durante el día da sumamente positivo, con un valor alto asociado a la onda corta solar. Pero es un balance, una radiación neta que hace un balance de onda corta y un balance de onda larga. De eso, buena parte se utiliza para el proceso de evapotranspiración, que es esto que tenemos acá. Buena parte de esa energía se utiliza para pasar de estado líquido a estado gaseoso. Recuerden que el cambio de estado tiene un requisito energético llamado calor latente de evaporación, que tiene un valor alto, de alrededor de, habíamos dicho, 2,45 megajoules por cada milímetro. Por cada litro de agua requiere 2,45 megajoules. Eh, También se usa en parte para calentar o elevar la temperatura del suelo, esto que ven acá como H, y para conducirse hacia la profundidad en el suelo. Parte se conduce hacia capas más profundas. Este valor de G a nivel diario es despreciable, no se lo considera. Por ahí para periodos más largos, periodos mensuales, sí tiene algún efecto. También tenemos balance de agua en el suelo, o sea, todos los ingresos por flujo subsuperficial, y también puede haber egresos por flujo superficial o subsuperficial. Superficial estamos hablando de escorrentía, puede haber percolación, puede haber ascenso capilar como entradas, fundamentalmente agua de riego y de lluvia como entradas, si es una zona de riego, si no solo de lluvia, y la salida por evaporación del suelo y transpiración de las plantas. Ese balance también debe dar igual a cero. O si despejamos y obtenemos que la evapotranspiración va a ser igual riego más, más, eh, más precipitación, menos escorrentía, menos drenaje, más ascenso capilar, más menos porque puede haber, digamos, el flujo subsuperficial y la escorrentía pueden ser positivos o negativos según cómo es la pendiente del lugar. Hay también metodologías que hacen el flujo de masa de aire, considerando un poco qué cantidad de vapor de agua tenemos en ese aire y cómo se desplaza en función de la turbulencia y del viento. Hay algunas ecuaciones que utilizan este mecanismo. Se hacen estimaciones a partir de un tanque de evaporación, después lo vamos a ver. Bueno, es básicamente un tanque determinado, este es de tipo A, que está sobre una tarima, que debe ser de madera, o que no tiene que ser de cemento porque no tiene que producir calentamiento. Tiene medidas estandarizadas de espesor, de altura, etcétera, y el nivel del agua tiene que estar entre 5 y 7,5 centímetros de borde. Es decir, lo llenamos hasta que le falte 5 centímetros para llegar de borde, y cuando llega a 7,5, o sea, 25 milímetros, hay que volver a llenarlo. Esto porque si lo dejamos vaciar mucho, al haber menos volumen de agua, el agua aumenta más su temperatura, entonces hay que tratar de mantener al menos esta capa de casi 25 centímetros, este espesor, para que no haya una diferencia muy marcada en el volumen de agua sobre el tanque, ¿no es cierto? Tiene una cantidad de centímetros de aire por debajo para que circule el aire, y es uno de los mecanismos de estimación. Digamos, se mide la evaporación y permite de alguna manera con ecuaciones hacer estimaciones también de la evapotranspiración. Y fundamentalmente a partir de datos climáticos, hay un montón de ecuaciones que se han ido armando con a partir de distintas iniciativas de distintos investigadores. Y en aquel entonces, ya en 1990, todas estas ecuaciones se contrastaron con los datos medidos para llegar
a la, al consenso de que la que mejor ajustaba es la de Peman modificada por Montis, Peman Montis, por eso se llama, y que a su vez FAO, ya vamos a ver cómo, la hace un poquito más simplificada, porque era una ecuación que requería un montón de datos que por ahí, con los que por ahí no se cuenta con tanta facilidad. Bueno, definen entonces en aquel entonces, con esta ecuación de Peman-Montis, en FAO, definen a la evapotranspiración de referencia, o la recomiendan para ser utilizada a nivel global, ya que era la de mejor estimación de los datos medidos. Eh, para eso, a esta ecuación de Peman-Montis, que decía a un determinado cultivo hay que conocer la altura, hay que conocer la resistencia al flujo de aire, un montón de datos que no son fáciles de medir, en esta reunión lo que hacen es, bueno, todos esos datos que son muy difíciles de medir, los vamos a mantener constante. ¿Qué quiere decir mantener constante? Como dependen del cultivo, vamos a decir, es para este cultivo, es para un pasto de gramíneas de 23 centímetros, de 12 centímetros de altura, de un albedo de 23%, no vamos a estar midiendo el albedo, de una resistencia, una variable bien termodinámica, resistencia superficial de 70 segundos por metro, o sea, 70 segundos para hacer un metro. Eh, digamos, un montón de variables que hacen complejo el método, trataron de simplificarlas diciendo, bueno, no es para cualquier cultivo, es un pasto de referencia que tiene este atributo. Entonces, ese es el dato o ese es el cultivo de referencia para el cual vamos a estimar la evapotranspiración. ¿Y contra qué contrastaron esa ecuación? Contra un pasto de 12 centímetros de altura creciendo en un montón de lisímetros. Entonces, ese era el dato real y con la ecuación obtenían el dato estimado. Otra de las limitantes, más que las limitantes de los supuestos de modelo, es que ese pasto tiene que cubrir completamente el suelo, o sea, no tiene que haber suelo desnudo, y tiene que estar creciendo activamente sin limitantes de agua ni de nutrientes. Bueno, acá está el esquematizado de pasto de referencia, mostrada algunas de las variables, la altura, el albedo, es decir, fíjense que el albedo en este caso, o sea, la cantidad, llega a una cantidad de radiación solar, el 23% de esa radiación solar, ese no es de solar, es de onda corta, pero bueno, sería radiación solar, la S hace referencia a short, a onda corta, 23% reflejado. Una resistencia aerodinámica de determinado valor, bueno, un montón de parámetros, como les digo, difíciles de medir a campo, que lo simplifican al indicar, al hacerlos constantes con estos valores. Algunas de las unidades de evapotranspiración, sabemos que 1 milímetro por día, eh, si lo tenemos que llevar no tenemos acá, es a metro cúbico, son 10 metros cúbicos por hectárea, son 10.000 litros por hectárea por día. Si lo tenemos que pasar a unidad de energía en un metro cuadrado, como les decía, al haber 1 kilo de agua representa, o sea, 1 milímetro representa 1 kilo de agua, y para evapotranspirar o para pasar el calor latente de ese kilo de agua, representa, para agua a 20 grados Celsius, y con una densidad de 1000 kilos por metro cúbico, representa 2,45 megajoules de requisito para hacer ese cambio de estado. Y estos son los factores para convertir de milímetro a metro cúbico por hectárea, de milímetro día a litro por segundo por hectárea, son variables más para lo que es riego, o 1 milímetro por día a unidad de energía. Bueno, entonces, al haber sacado todas estas variables que son más complicadas, que son de los, digamos, intrínsecas del cultivo, lo único que nos queda para obtener esta evapotranspiración del pasto de referencia o del cultivo de referencia son variables de entrada climáticas. Es decir, para obtener la evapotranspiración de referencia no nos independizamos del suelo. No nos importa si es arcilloso, si es arenoso, si, digamos, no. Lo único que tenemos que considerar es que no le falta agua, no hay limitantes hídricas y el pasto está creciendo activamente y cubre totalmente el suelo. Por lo tanto, es por eso que decimos que ET0 es una variable climática. Es decir, depende de elementos del tiempo, de radiación, temperatura, viento y humedad, y por ello decimos que es una variable que depende del día.
No depende ni de cultivo, no depende del agua que tenemos en el suelo, porque la mantenemos constante y a valores que no restringen el crecimiento. Entonces, este cero va a ser alto en un día soleado, en un día de alta temperatura, en un día de mucho viento y en un día de baja humedad relativa. Y viceversa. Es decir, es una característica climática, un atributo meteorológico. No depende del cultivo, es porque plantea para un cultivo de referencia. Así que, pregunta de examen final, si les decimos, este cero será mayor para un maíz que para un trigo, es lo mismo, porque no se refiere ni al maíz ni al trigo, se refiere al pasto de referencia. ¿Será mayor en un día que el suelo está en 50% de capacidad de campo que si está al 100%? Es el mismo, porque no considera el agua del suelo. Cuando hablamos de este cero, hablamos de situaciones sin limitantes. El paso siguiente es cómo llevamos de T0 a la evapotranspiración del cultivo. Hay que multiplicar a T0 por un coeficiente Kc, coeficiente de cultivo. Y también considera que ese cultivo está creciendo en condiciones óptimas. ¿Estamos? Condiciones agronómicas óptimas. No falta agua, no faltan nutrientes. Entonces ahí tenemos las condiciones de, o sea, la evapotranspiración de un cultivo creciendo en condiciones óptimas. Todavía no aplicamos ningún tipo de estrés. Por lo tanto, si tenemos un perfil edáfico seco, la evapotranspiración del cultivo se verá afectada, etc. No se va a ver afectada porque no considera esa limitante de agua del suelo. etc. es evapotranspiración del cultivo en condiciones óptimas. Si queremos la evapotranspiración del cultivo en función de las condiciones del suelo, tenemos que aplicar un último factor, un segundo factor, que es el coeficiente de estrés hídrico, el KS. Ese KS no es tan sencillo de medir o de estimar, hay metodologías, vamos a tratar de verlas, así que vamos a tratar de simplificarlas. El KC, el coeficiente de cultivo, es un coeficiente que relaciona la evapotranspiración del pasto de referencia con la evapotranspiración del cultivo. Es decir, si este KC es igual a 1, significa que el cultivo evapotranspira tanto como el pasto de referencia. Es igual, evapotranspira de manera igual. Si el Kc es 1,2, un maíz en plena floración tiene un Kc de alrededor de 1,2, quiere decir que un maíz evapotranspira un 20% más que el cultivo de referencia, siempre hablando de condiciones sin limitantes. Así que el Kc puede tomar valores cercanos a cero. Cuando recién sembramos una planta, prácticamente no hay evapotranspiración, solo hay evaporación del suelo, entonces a veces toman ese periodo un valor de 0,15, 0,20, porque un pasto de referencia evapotranspira mucho más que un cultivo que está con el barbecho, donde no hay planta, no hay vegetación viva, solamente está la semilla sembrada y la única pérdida de evapotranspiración es por la evaporación del agua del suelo. del agua del suelo. Así que KC puede tomar distintos valores e incluso va cambiando con el momento del cultivo. En siembra es un valor, en la medida que va generando hojas, el valor se va incrementando, cuando está en floración generalmente alcanza valores máximos y luego, cuando estamos acercándonos a la cosecha, empieza a producirse la senescencia del cultivo y empieza a bajar el nivel de evapotranspiración, así que el KC vuelve a bajar. Vamos a ver las curvas típicas después. Y bueno, retomo esto. Si queremos la evapotranspiración del cultivo en condiciones ajustadas, ¿ajustadas a qué? A la condición hídrica del suelo, es la evapotranspiración de referencia por el coeficiente de cultivo por el coeficiente de estrés. Fíjense que ya muestra además que puede haber menos plantas, menos follaje, etcétera. Entonces ahí puede haber estrés hídrico y ambiental. Entonces, bueno, ese coeficiente de estrés es el que puede afectar la evapotranspiración del cultivo ajustada. ¿Entre qué valores varía el coeficiente de estrés? Entre 0 y 1. 1 será condiciones óptimas y 0 será condiciones de mortandad de cultivo, punto de marchitez permanente, o sea, ausencia de agua disponible, de agua útil. No tenemos agua útil para el cultivo. Después igual vamos a retomar un poquito más esto. ¿Qué variables tiene en cuenta el método Peman-Montis? Toma temperaturas máximas, temperaturas máxima media, si fuera mensual, si fuera diaria es la máxima diaria, mínima media si fuera mensual, si es diaria la mínima de cada día, humedad relativa, promedio diario, viento
y heliofanía o alguna variable que indique datos de radiación solar. O sea, de los métodos climáticos, de ecuaciones climáticas, es de los que más exigencia tiene. No obstante, bueno, el software que la utiliza permite, si no tenemos datos de heliofanía, permite estimarlo, vamos a ver un ejemplo. Si no tenemos datos de viento, y permite ponerlo constante en un determinado valor, obviamente vamos perdiendo precisión en la medida que sacamos variables. Es muy exigente, sí, de la máxima y la mínima. O sea, lo que te cambia totalmente el método es si vos en lugar de máxima diaria y mínima diaria ponés temperatura media, ahí cambia notablemente el ajuste, cambia notablemente el método. Pero si al menos tenemos las máximas y las mínimas, y bueno, si tuviéramos algún dato de obviamente humedad relativa mejor, pero con máxima y mínima ya podemos entrar al software, que reitero, no lo vamos a dar ahora, pero sí les voy a dejar un video, un link de un video donde está la explicación, si quieren avanzar con un ejemplo, es una actividad optativa, no hace falta que, digamos, no va a ser evaluada, pero les dejo después por si quieren realizarlo cada uno en su domicilio, como una actividad optativa que después les muestro. En este trabajo, bueno, en el libro de Sator, el libro amarillo de producción de granos, no sé si lo han visto, o bases funcionales para su manejo, evalúan distintos métodos. Fíjense, está el tanque A para estimar la evapotranspiración anual. eh, ¿Qué tal son para estimar el valor anual? O sea, toma el dato del método, dividido el dato observado, multiplicado por 100. ¿Cómo son los estimadores anuales? Obviamente, en este caso, el tanque A subestima en un 18%, ¿no es cierto? ¿Por qué da 1,18 esta relación? Es decir, sobreestima en un 18%. La metodología de Sorwine, a nivel anual, subestima el dato de un lisímetro en un 21%, el dato anual. Es decir, los mapas que ustedes ven de evapotranspiración de Sorwine generalmente subestiman el dato real que podríamos medir. Bueno, la metodología de Pemman-Montis es la que mejor ajusta. Es la que mejor ajusta la condición real, con una sobreestimación del 1% nada más, un error bastante bajo, y en el mes de máxima demanda subestima, pero muy poquito, un 3%, el dato real. Así que bueno, por eso es el método que más aceptación tiene en la comunidad científica para la parte, para lo que son los cultivos, ¿no es cierto? Bueno, acá lo que vamos a ver estos son gráficos conceptuales, no es que sean datos medidos, cómo distintas variables pueden afectar a la relación entre la evapotranspiración de cultivo ajustada, o sea, el dato real en función del estrés, y la evapotranspiración de cultivo sin estrés. Desde marchitez permanente, o sea, cuando no hay agua útil, hasta un 100% de capacidad de campo. Cuando estamos a capacidad de campo, no importa si el suelo es arcilloso, si es franco, si es arenoso, para cualquier tipo de situación, la relación es 1, o sea, se evapotranspira al nivel potencial. El cultivo en condiciones reales evapotranspira como el potencial porque no hay limitante de agua. Cuando empieza a haber limitante de agua, o sea, si estamos, por ejemplo, con un 50% de agua útil, estamos a mitad de capacidad de campo, van a ver que un suelo arcilloso limita proporcionalmente mucho más. O sea, fíjense que en este caso, en este ejemplo, como les digo, teórico, conceptual, no es que estén medidos estos datos. Digamos, empíricamente se conoce que es así, pero no es que estas gráficas sean medidas, fueron hechas a mano alzada. Pero en este ejemplo sería como que el suelo arcilloso hace que la evapotranspiración ajustada del cultivo sea un 50% de potencial, mientras que en un suelo franco o un arenoso, estar un 50% de capacidad de campo, esa restricción o esa limitación es menor. Es un poco lo que busca mostrar este esquema. Lo mismo sucede con la demanda atmosférica. Estar en un 100% de capacidad de campo se supone que por más que sea un día de mucha evapotranspiración o de poca evapotranspiración, se evapotranspira ese máximo, o sea, no hay un estrés. Si es un día de verano de 8 milímetros diarios, se alcanzan esos 8 milímetros diarios, y si es un día de invierno con mucha humedad de 2 milímetros diarios, se evapotranspiran, el cultivo evapotranspira igual que el valor potencial, 2 milímetros diarios. ¿Qué pasa si esas dos situaciones que les comentaba, una de verano con 8 milímetros por día, o sea, una alta demanda atmosférica, se da en un suelo a mitad de capacidad de campo? Y de esos 8 milímetros, conceptualmente acá, lo que podemos decir es que se están evapotranspirando 4, hay un 50% de potencial.
Si hacemos la misma comparación con un día de invierno, de 2 milímetros diarios de evapotranspiración, bueno, estar a 50% de capacidad de campo va a restringir, pero no lo restringe a la mitad, no se va a 1 milímetro. Restringirá en lugar de 2 milímetros, evapotranspirará 1,8. Eso es lo que busca plantear. En términos porcentuales, un día de alta demanda atmosférica limita mucho más al cultivo, o sea, restringe mucho más el valor real de evapotranspirado que un día de menor demanda atmosférica. Y eso se nota en la medida que el suelo se va secando. Cuando el suelo está a 100% capacidad de campo, todos los errores agronómicos se disimulan, se ocultan. Los errores agronómicos, una mala siembra, algún problema, algún inconveniente, los empezamos a ver cuando empieza a faltar agua en el suelo. Es decir, una mala siembra puede quedar enmascarada por una buena condición hídrica. Ese tipo de cosas se suelen ver a campo, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué variables de entrada tiene la evapotranspiración de Pema modificada por Montis? Que ya es complicada porque todavía requiere datos de cultivo. Acá están las unidades, o sea, sumamos cantidad de energía arriba. Eh, Recuerden, los ES y EA son los valores que vimos en humedad, la E de saturación, la E actual. Tenemos datos de energía, de radiación neta, eh, la G que había mostrado yo hoy del flujo en el suelo, o sea, la conducción en el suelo. Bueno, un montón de variables que si las despejamos, me quedó corrido esto, me quedó corrido, pero bueno, después te voy a pasar el dato, la diapositiva corregida, porque esto en algún momento lo habré corrido y no me quedó bien. Pero en definitiva, si teníamos kilo, metro a la -3 y acá tenemos kilo a la -1, kilo con kilo se va, está corrida las barritas, se va al metro acá con el metro a la -3 y queda metro cuadrado, o sea, queda por superficie. En definitiva, queda joule, este joule queda por metro cuadrado. Queda en energía por metro cuadrado cuando despejamos todo. Y por unidad de tiempo, en este caso era por segundo. Bueno, ¿qué hace FAO con esta ecuación de Pema-Montis? La transforma de manera tal de poner valores constantes. Pone este 0,408, eh, pone determinada cantidad de velocidad de viento, bueno, eh, de altura de cultivo, perdón. Ahora lo vemos mejor acá. Y solamente hay que completar con estas cuatro variables, ¿no es cierto? Radiación neta, hay que obtenerla. Balance de energía sería de radiación, de onda corta y onda larga. Eh, Temperatura, le suma los 273 para llevarlo a Kelvin. Velocidad de viento, que es este U2 a 2 metros. Y la presión actual de vapor. La de saturación no, porque depende de la temperatura, si recuerdan el teórico de humedad. Entonces los datos de entrada son estos cuatro que les comentaba. Máxima y mínima, viento 2 metros, humedad relativa, un promedio diario, igual que viento, un promedio diario, y radiación solar neta, que el método la estima a partir de la cantidad de horas de luz, de lefanía efectiva. Hace determinados cálculos, obtiene radiación global, obtiene balance de onda larga en función de la humedad, porque considera que se pierde menos calor eh, por emisión terrestre si es un día más húmedo y viceversa. Entonces, bueno, permite hacer un balance. En realidad se dice que es un método combinado, porque hoy veíamos que había métodos que hacían balance de energía, que acá tenemos un balance de energía, este se de la fórmula, y hay métodos que usan el flujo de masa, y acá tenemos el flujo de masa. Hay viento, hay cantidad de vapor, entonces es un método combinado. Considera balance energético, entradas y salidas de energía, y considera un flujo de masa, o sea, cuánto viento, cuánta entrada de aire tenemos, y qué características tiene ese aire en función de la humedad que presenta. Entonces es un método combinado de balance energético y flujo masal. Bueno, ¿qué factores alteran o afectan a la evapotranspiración? Tenemos variables climáticas, recuerden, este cero es una variable que la podemos definir como una variable climática. O sea, como si fuera qué temperatura hace hoy, bueno, qué ET0 tenemos hoy. Y va a depender, es una variable climática, pero que depende de cuatro variables climáticas. Eh, si a eso le agregamos el factor de cultivo, el coeficiente de cultivo, vamos a tener una evapotranspiración de cultivo. Y si a eso le agregamos el manejo y las condiciones ambientales, vamos a tener la evapotranspiración de cultivo ajustada al manejo y a las condiciones ambientales.
Bueno, para ir viendo algunos efectos de las distintas variables, ¿qué sucede con el viento? ¿Cómo afecta el viento a la evapotranspiración de referencia? Cuando el viento aumenta, se supone que tiene que haber más evapotranspiración, pero eso no sucede siempre. Si ese viento, ¿cuál es la función del viento? Nosotros tenemos un canopeo de cultivo donde hay evapotranspiración, donde ese aire dentro del cultivo se empieza a saturar de vapor de agua por la evapotranspiración de las plantas, y si no hay viento, no se remueve. Al aparecer viento, remueve y saca ese aire y lo reemplaza por otro aire más seco, con lo cual demanda más vapor de agua de cultivo. Si ese aire que lo reemplaza es húmedo, está saturado, por más que haya viento de 0,5 o de 2,5 metros por segundo, prácticamente no altera la evapotranspiración, porque el aire que recambia al aire que está en el canopeo está tan saturado como el aire de canopeo, como el aire que está dentro del cultivo. Entonces, el viento solo altera o aumenta la evapotranspiración cuando es un aire seco y caliente, sobre todo, tiene mayor efecto. Pero sobre todo el nivel de humedad es el que altera o hace que a mayor viento, mayor evapotranspiración. Luego tenemos una forma de estimar, si tenemos el dato de viento a 10 metros, hay que un factor de conversión, es decir, si tenemos una medición a 10 metros de altura, hay que hacer por un factor de 0,75, multiplicarlo para llegar al viento a 2 metros. Si tenemos viento medido a 1 metro, habrá que multiplicarlo por 1,2 para llevarlo a los 2 metros. Una ecuación de corrección de viento en función de la altura a la cual se mide. Y luego una clasificación de viento, si no contamos con el dato de viento, bueno, saber si al menos dejamos constante en 1 metro por segundo, en 1 a 3, en 3 a 5, bueno, vientos moderados, suaves o fuertes. Bueno, ¿qué hacemos en caso de, vamos a ver cómo vamos a proceder en caso de no tener un heliofanógrafo, no tener datos de heliofanía? Primero vamos a ver cómo funciona. Nosotros recuerdan que teníamos la radiación astronómica en el tope de la atmósfera, parte de eso es absorbido por las nubes o reflejado, parte llega a la superficie terrestre como radiación solar o radiación global, lo veíamos nosotros, radiación global, pero parte de esa radiación global es reflejada. Entonces la NS es radiación neta de onda corta, es la global entrante menos el albedo. Entonces, cuando nosotros veíamos un ejercicio, ¿cuánto absorbe ese cultivo que tiene tal albedo? Bueno, eso que absorbe el cultivo es la neta de onda corta. NS es neta short onda corta. También hace un balance de onda larga. Hay radiación de onda larga, esto es una L de las nubes, de la nube, de la atmósfera también, que emiten onda larga hacia la Tierra. La Tierra pierde, tiene salidas de onda larga saliente, y hace un balance diario de onda larga. De ese balance, que generalmente es negativo, o sea, el balance de onda larga generalmente es más lo que se pierde que lo que se gana, tenemos radiación neta larga. Y la suma de RNS más RNL, más allá de que la neta de onda larga sea negativa, pero la suma de esos dos balances termina dando la radiación solar neta, RN. Recuerden que nosotros en los prácticos de radiación, a este onda corta RS la llamábamos radiación global. ¿Y qué hacemos cuando no tenemos datos de un heliofanógrafo? Bueno, lo que se plantea es que se pueden obtener a partir de ecuaciones que suponen que a mayor amplitud térmica es un día más despejado. Entonces, a mayor amplitud térmica habrá habido mayor radiación global, de onda corta, digamos. Esa ecuación pone la raíz de la diferencia entre máxima y mínima diaria, multiplicado por un KRS, y a eso lo multiplica por la radiación astronómica. La radiación astronómica la sacamos por ecuación. De hecho, el práctico 2 de radiación, las ecuaciones son de este libro, de este manual. Entonces, por un lado, depende de la amplitud térmica y de un factor que será 0,16 o 0,19 en función de que estemos hablando de una zona costera o una zona del interior. Es decir, para zonas interiores se usa un KRS de 0,16,
y para zonas costeras un KRS de 0,19. Plantea que a una misma amplitud térmica se supone que en una zona costera que tiene mayor nubosidad y que tiene mayor efecto invernadero, etcétera, una amplitud térmica de 10 grados para esa zona implica proporcionalmente un día más despejado que en una zona del interior, donde tenemos 10 grados de amplitud térmica. Entonces, esos 10 grados de amplitud térmica en una zona costera nos va a significar probablemente mayor radiación solar. Por eso es que la relación entre, que en definitiva es lo que da este factor. Fíjense que, porque si pasamos la astronómica dividiendo, en definitiva, tenemos la relación entre la corta, o radiación global o radiación de onda corta, y la astronómica, es el eje de las Y, radiación solar sobre radiación astronómica, que fíjense los valores que toma. Bueno, a un delta T, a una amplitud térmica de 10 grados, en una zona costera va a indicar que hay proporcionalmente más proporción de la radiación astronómica va a llegar a la superficie que si ese delta T de 10 grados se da en el interior. Una forma entonces de estimar radiación global cuando no contamos con datos de heliofanía. Bueno, ahora vamos directamente a las curvas de coeficientes de cultivo. Recuerden que el coeficiente de cultivo es el valor por el cual hay que multiplicar a ET0 para obtener la evapotranspiración de cultivo. Y generalmente es constante en una etapa inicial. Vamos a dividir todos los cultivos anuales en 4 etapas. Una etapa inicial, donde hay siembra, donde prácticamente todo es evaporación. No hay casi hojas, así que el cultivo casi que no transpira. Fíjense acá lo fijan en 0,4, hay valores en algunos cultivos que se considera 0,2. En realidad estas mediciones dependen más de cómo está el suelo y cada cuánto llueve y qué tan húmedo está. Si un suelo está muy frecuentemente humedecido, el sol evapora mucho más. Si el suelo llueve un evento cada 30 días en esta etapa y el suelo evapora mucho menos. Depende más de eso que de cultivo en sí. Luego tenemos una etapa de desarrollo de cultivo donde el KC aumenta linealmente desde ese KC inicial hasta el KC de mediados de temporada. Aumenta linealmente. Llegamos a ese valor máximo de KC de mitad de temporada. Entonces, acá queda constante en este valor máximo. Y luego en un final de temporada o senescencia que empieza a bajar hasta un KC final. En definitiva, tenemos 3 valores de KC. El inicial, el de mediados de temporada y el final. Pero son 4 etapas, de las cuales la inicial es constante y la de mediados de temporada es constante. Y la de desarrollo cultivo es lineal creciente y la de final de temporada es lineal decreciente. Entonces, esta es la curva tipo, con cada cultivo teniendo 3 valores de KC bien definidos, que pueden consultar en este mismo material, algunos ejemplos, y en función de la duración de cada una de estas etapas, se puede luego ir estimando las etapas lineales. En la etapa inicial es fácil, es igual a KC todos los días. En la mitad de temporada es fácil, es igual a KC de mediados de temporada todos los días. Lo que hay que interpolar y obtener un valor lineal para cada uno de los días es para el desarrollo del cultivo, que va creciendo linealmente, y para la etapa de senescencia o final de temporada. El ET0 que quise poner, digamos, un pasto de referencia siempre tendría un KC de valor 1, ¿no es cierto? Quiere decir que al inicio el cultivo evapotranspira menos que un pasto de referencia. Llega un momento en general durante la etapa de desarrollo del cultivo que en algún momento lo iguala y después empieza a ser superior. Y cuando el cultivo está creciendo activamente, generalmente evapotranspira más que el pasto de referencia. Recordando entonces que ET de cultivo es igual a ET0 por ese coeficiente de cultivo y que en estos cálculos no consideramos ningún tipo de estrés. Algunos ejemplos de KC de cultivos completamente desarrollados. Un maíz, por ejemplo, puede algún tipo de maíz o alguna variedad tener un valor casi cercano a 1, pero en general la mediana está entre 1,1 y 1,2. Los coeficientes de cultivo de maíz en plena floración, ¿no es cierto? Bueno, fíjense que el KC, el coeficiente de cultivo, podemos tomarlo como un KC único, pero también plantea la posibilidad de obtener el KC dual. KC dual es descomponer el KC en la fracción que es evaporación, en la fracción que es un coeficiente basal de cultivo.
Entonces, bueno, al inicio del cultivo es casi todo, como le decía, evaporación. Cuando el cultivo empieza a crecer y a desarrollar follaje, esa componente de evaporación termina siendo menos proporcional y empieza a ser más proporcional dentro del total lo que es el coeficiente basal. Y en este componente, en este coeficiente dual, Kc es igual a Kcb, o sea, el coeficiente basal de cultivo, más el coeficiente de evaporación. Calcular esto es bastante complicado, simplemente que puedan conocer que existe. La metodología está explicada y se puede leer en detalle en este manual. Bueno, yendo a las 4 etapas que definimos hace un rato, la etapa inicial depende fundamentalmente de la frecuencia de eventos de lluvia. Si son muy infrecuentes, nos vamos a un valor cercano a 0,2 o incluso menores. Si llueve muy frecuente, si el suelo está casi completamente humedecido, y si estuviera todo el tiempo humedecido en superficie, pues llueve todos los días, y vamos a tener un KCE de 1. O sea, la evaporación del suelo es prácticamente igual a la de cultivo de referencia o hasta lo puede superar incluso, si el suelo está completamente humedecido recibiendo radiación. En esos casos, realmente se evapora muchísima agua. Entonces, bueno, lo ideal o sea, si me dieran a elegir tener 100 milímetros en esta etapa repartido en 4 o 5 eventos o en 2 eventos, y es conveniente tenerlo en 2 eventos siempre que no cause daño, para que no quede permanentemente humedecido y perdiéndose agua que no es aprovechada por el cultivo, porque se evapora. Luego la etapa de desarrollo de cultivo será con mayor pendiente o con menor pendiente, dependiendo de qué tan rápido el cultivo ocupa el suelo, o sea, de la cobertura del suelo por parte del cultivo. Cultivos que cubren muy rápidamente el suelo tendrán pendientes muy pronunciadas. Cultivos que tienen un crecimiento más lento en esta etapa demorarán más y serán más suavizadas las pendientes. Pero este aumento de pendiente está asociado a cómo el cultivo cubre el suelo. Luego sí, en esta etapa ya tiene que ver con cuestiones de qué tan alto es el cultivo, o sea, cómo ocupa todo ese volumen del canopeo y qué tanto resiste el cambio de aire dentro del canopeo. Ahí es importante, se vuelve importante el tema viento, o sea, las condiciones de viento pueden afectar en este caso, lo que pasa es que no lo definimos en el KC, pero asociado a ese cultivo, cultivos que no permiten ese recambio tan fácil y bueno, pueden hacer que baje ese KC porque no logran recambiar tanto el aire y inhiben de alguna manera la apertura estomática, queda saturado de vapor de agua, contra cultivos que son menos resistencia al cambio de aire y que permiten ese recambio y favorecen el recambio de aire por aire con menor humedad. Así que ahí sí hay cuestiones propias del cultivo que lo vuelven más propenso a aumentar o bajar el KC en función de cómo ese canopeo es estructurado. Y por último, la cosecha es, bueno, por un lado, la fecha cosecha es determinante y cómo queda la cobertura de follaje de ese cultivo en cosecha. Cultivos que dejan pasar mucha radiación y bueno, ahí puede parecerse un poquito más a la situación inicial que cultivos que por más que se entren en senescencia no dejan el paso de radiación. Una soja en cosecha generalmente permite pasar más radiación a la superficie que un maíz que tiene mayor altura y termina teniendo tal vez mayor follaje y el suelo queda más sombreado en un maíz que en la soja. Y también del periodo que dura desde mediados de temporada hasta que se cosecha. Hay cultivos que se cosechan un poquito antes y bueno, van a cortar la etapa. Esto es repasar un poco lo que mostrábamos con el coeficiente dual. Y acá tenemos el DIAF o índice de área foliar, por si no lo han oído nombrar, es por cada metro de suelo, cuántos metros cuadrados, por cada metro cuadrado de suelo, cuántos metros cuadrados de follaje hay. Generalmente a la siembra cero, empieza a crecer el cultivo, empieza a aumentar el IAF, y en la medida que aumenta el IAF, baja la proporción de evapotranspiración asociada a evaporación. Lo que está en gris acá es evaporación. Cuando recién sembramos es prácticamente 100% de evaporación. En la medida que empieza a haber follaje y empieza a haber área foliar, la proporción
que obedece a la evaporación empieza a ser menor porque es reemplazada por una proporción creciente de transpiración, que es lo que estaría de la línea para arriba, asociado obviamente al mayor follaje. Acá comparamos algunos cultivos anuales y perennes con pastizales y con plantas siempre, árboles siempre verdes. Generalmente los cultivos anuales son los que tienen, o sea, buena parte de su ciclo con suelo descubierto, con poca cobertura, entonces son en tiempo, en días, el periodo inicial, el de desarrollo de cultivo y el de final de temporada ocupan buena parte del ciclo. En un pastizal natural, perenne, y eso se acorta, tiene mayor proporción del tiempo con un coeficiente de cultivo, en este caso del pastizal, de mediados de temporada. En arbóreas todavía se acorta más aún estas etapas, es prácticamente todo mediados de temporada, y si es siempre verde, no tenemos inicio ni desarrollo ni fin de temporada, está siempre con vegetación, siempre con hojas verdes, no hay un periodo, no estarían definidos estos casos, sería siempre un único coeficiente de cultivo. Y luego el hipotético pasto de referencia también con un valor de 1 para todo el año. Bueno, dentro del balance hídrico, vamos a mencionar la metodología de Sorwine porque tiene una simplificación, porque se sigue utilizando el balance de Sorwine. De hecho, si van después al final les muestro la página de SIAG, que usan la metodología de Sorwine, la usan para método de balance. No se usa, por lo que vimos hoy, para calcular evapotranspiración, pero sí se sigue usando por facilidad, por simplicidad, para calcular cuánto cede el suelo en función de la cantidad de agua que tenga. Tenemos como ingresos las precipitaciones, como egresos la evapotranspiración potencial. Se puede reemplazar por otra, de hecho lo hacemos, la reemplazamos o por ET0 o lo podemos reemplazar por evapotranspiración de cultivo y hacer un balance hídrico de largo plazo o seriado, como se dice. Y tiene algunos supuestos. Los supuestos en la siguiente, perdón. Acá vemos la escala. Se puede hacer climático, un promedio del ciclo anual, con datos mensuales, que es lo que vamos a hacer de enero a diciembre, y obtenemos un balance hídrico promedio anual. Se puede hacer uno año por año, sin tener en cuenta los meses. Se puede hacer decádico cada 10 días, en algo que sería parecido a algo seriado. Pero, o sea, hacer algo como si fuera con un climático mensual, pero teniendo, en lugar del dato mensual, separamos a enero en tres periodos de 10 días, bueno, el último sería de 11, y así para cada uno de los meses. A eso llamamos decádico. Balance hídrico diario, y por último uno seriado, de larga data, 20 años de balance, vamos viendo y haciendo comparaciones del dato actual con la serie histórica. Los supuestos de balance de la metodología Sorwine plantea, por un lado, bueno, simplifica algunas cosas, supone que la precipitación se incorpora totalmente al suelo, o sea, no planteamos escorrentía en este método, no vemos ni pendiente ni escorrentía, obviamente se busca simplificar. Se considera, no se plantean horizontes, o sea, no considera si un B textural, digamos, siempre en estos métodos se busca simplificar, de hecho, eh, para poder mapearlo y todo, bueno, se considera, no se tienen en cuenta los horizontes. O sea, son algunas limitaciones que buscan básicamente simplificar los cálculos a nivel regional. Este método de Sorwine no trabaja con agua útil, o sea, no trabaja con capacidad de campo menos punto marchites permanente. Trabaja con almacenaje total, pero el mismo método se puede adaptar para hacerlo trabajar con agua útil, no cambia. Digamos. De hecho, el balance hídrico, el BOA, que se llama, si lo buscan, eh, lo van a encontrar y hace esto. O sea, adapta el método para que trabaje entre capacidad de campo y marchitez permanente. No considera escurrimiento superficial y sobre todo hay una limitación que yo le he corregido, pero bueno, no lo he visto en la bibliografía. Yo cuando he hecho cálculos y hacemos algunos boletines corregimos esto. La principal limitante que creo que tiene que ver con algo agronómico, o sea, quienes hicieron esto no trabajaban, no eran profesionales de agronomía, pero consideran que cuando la precipitación es mayor a la evapotranspiración potencial, la demanda de agua son plenamente satisfechas. ¿Por qué critico mucho este supuesto? Porque plantea
Supóngase en un balance hídrico diario, en plena sequía que tuvimos el año pasado. Si un día precipitan 20 milímetros, este método considera que ese día la evapotranspiración alcanzó el valor potencial. Y tal vez esos 20 milímetros o 10 milímetros eh, realmente no logran cubrir, porque primero tienen que ir a un suelo que está profundamente desecado, que carece de agua, que está muy estresado el cultivo. Entonces, primero tienen que ir a ocupar el agua en el suelo. Después, el suelo lo tiene que entregar con restricción. Esa restricción, el modelo para los días de precipitación no la considera. Entonces, yo esto lo he corregido. ¿Qué hago para esto? Aplico la restricción en función de la cantidad de agua que tiene el suelo y después le incorporo el agua de lluvia. Entonces, eso es una corrección muy sencilla de hacer. Yo en las planillas de Excel que armé lo he corregido, de manera de que, por más que llueva más que la evapotranspiración, el cultivo no evapotranspira a nivel de potencial. Primero tiene que ser limitado por las ecuaciones que usemos y después ese agua de precipitación es incorporada al suelo y sí, si es incorporada al suelo va a hacer que el suelo restrinja menos porque tiene un poco más de agua, pero restringe al fin. Acá tenemos la relación entre la evapotranspiración potencial, entre la evapotranspiración real y la potencial en función del desecamiento. Está invertido respecto a las curvas que veíamos hoy. Tenemos la capacidad de campo a la izquierda y la marchitez permanente a la derecha. Y acá Hurtado muestra algunas referencias, están nombradas acá las referencias, de cómo cada uno de estos métodos de ecuaciones limitan el agua. ¿Cómo limitan el agua? O sea, limita quiere decir que capacidad de campo está al 100%, en algún momento llega a que se evapotranspira el 0%, o sea, limitación total. Menciona esta cita, por ejemplo, la curva A. Obviamente hay un gran error ahí, porque no importa cuánto llega, plantea que no hay restricción, eso obviamente está mal. Acá plantea Sorwa y Matter, fíjense, la curva B, que va desde 100 por capacidad de campo y lo lleva hasta cero. Esa metodología es una lineal, desde 100% de evapotranspiración cuando estamos a capacidad de campo, 0% cuando el agua tiene cero. Sabemos que el agua nunca llega a cero en el perfil, ya cuando está en marchitez permanente es muy difícil seguir evaporando o evapotranspirando milímetros. Así que este método, que es el de Sorwine, esta lineal de acá, se puede adaptar para llevar esa lineal hasta punto de marchitez permanente, que es de hecho lo que hace la metodología que publica la UBA, que después le vamos a mostrar. Y después hay otras metodologías que plantean, no, al principio del suelo, por más que no esté capacidad de campo, el suelo no limita el agua la cede con facilidad hasta un determinado valor. Cuando llega a ese valor, ahí empieza a limitar, algunos plantean que es más abrupta la caída, otras metodologías plantean una lineal que va decreciendo. Fíjense en la cita D, Fitzpatrick y Baylor. En esta cita D es la que se basa el FAO 56, usa esta metodología con un 100% hasta un determinado valor, que vamos a ver nosotros un ejemplo, y después va limitando hasta marchitez permanente. El desecamiento de Sorwine, para un ejemplo que tiene 250 milímetros de capacidad de campo, lo podemos llevar hasta punto de marchitez permanente en lugar de llevarlo a cero. O sea, en lugar de que vaya hasta cero, lo ajustamos y hacemos una ecuación que vaya hasta marchitez permanente. Entonces, si estamos a capacidad de campo, la real es el 100% de la potencial, la relación da 1. Si estamos en marchitez permanente, la real es 0, el cultivo no puede evapotranspirar, la relación es 0. ¿Cómo definimos entonces capacidad de campo? Capacidad de campo lo verán en edafología con más detalle, pero es el agua que queda retenida en el suelo después de un periodo prolongado de lluvia, cuando se drena el agua de los macroporos, el agua gravitacional, es decir, que queda el agua retenida con una tensión de entre 10 y 33 kilopascales o entre 0,1 y 0,33 bares. Es el agua que queda retenida con poca fuerza, es agua útil esa. Queda retenida en los poros con poca fuerza. Son poros de alrededor de 5 a 6 micrones. Y sucede en general, se llega a ese valor entre 1 y 2 días después de una saturación. Un periodo de mucha lluvia, 1 o 2 días después cayó o percoló el agua gravitacional, tenemos el agua a capacidad de campo. Punto de marchitez permanente, fíjense, hablábamos de 0,1 a 0,33 bares para capacidad de campo, el agua de marchitez permanente es cuando
el suelo perdió suficiente agua y la poca agua que queda en los microporos está retenida con mucha tensión, con 15 o más bares. O sea, cuando ya está con 15 bares de tensión, en general la vegetación no logra extraer ese agua que está retenida con tanta fuerza a los microporos. No pueden vencer esa tensión, por lo que no logran extraer agua y ahí se alcanza el punto de marchitez permanente. Generalmente está ese agua retenida en poros mucho más chicos, poros de 0,2 micras, contra los 5 a 6 micrones de capacidad de campo. En función de esto, un periodo de mucha lluvia, quedan todos los poros completamente llenos, tenemos la saturación, esta tomé de Siag, esta diapositiva. En esos 2 días, 1 o 2 días, se empieza a percolar, llega a capacidad de campo y este agua, desde capacidad de campo a punto de marchitez, es el agua que conocemos como agua útil potencial. Lo diferencia del agua total potencial porque ahí lo lleva a cero. Pero este agua sabemos que lo que está debajo de marchitez permanente pueden ser milímetros que lo contabilizamos en un análisis gravimétrico, lo pesamos, llevamos a estufa, un suelo que está muy seco en punto de marchitez, lo pesamos, lo evaporamos en estufa, están 24 horas a 70 grados y hay una evaporación, pero ese agua no lo puede extraer el cultivo. O sea, lo que está acá en rojo, el cultivo no lo puede extraer porque está muy fuertemente succionado por los microporos. En función del tipo de suelo, vamos a tener lo que se llama como eh, coeficiente de field capacity, de capacidad de campo, y de wilting point, WP, wilting point o punto de marchitez, para cada uno de estos suelos. Y la diferencia de estos dos, de capacidad de campo menos punto de marchitez, nos da el agua útil para cada textura. Fíjense, toman los distintos valores, está metro cúbico por metro cúbico. En definitiva, en 1 metro de suelo podemos tener, si esto lo llevamos a metro de suelo, lo podemos convertir en milímetros a esto. En 1 metro de suelo arcilloso tendremos un total agua útil de entre 120 y 200 milímetros. En un franco arcillo limoso, entre 130 y 180. Son rangos, no son del todo precisos, se solapan mucho entre sí, pero bueno, lo que sí podemos notar es que un suelo arcilloso tiene valores muy altos de capacidad de campo, lo que pasa es que también es muy alta la retención de marchitez permanente. Entonces lo que nos interesa es la tercera columna. ¿Y cuáles son los suelos que generalmente tienen más alto la tercera columna? Hay uno limoso, que tiene entre 0,16 y 0,20. O un franco limoso un poquito menos, 0,3 a 0,19. Por cada metro de suelo estamos hablando entre 130 y 190 o entre 160 y 200 milímetros. Bueno, ¿qué hace la metodología de Sorwine ante el desecamiento? La metodología plantea que si la precipitación es mayor que la evapotranspiración, el almacenaje del día T va a ser igual al almacenaje del día anterior menos esa diferencia entre precipitación y evapotranspiración. O sea, no aplica ningún estrés. ¿Qué dice? Tenemos 200 milímetros en el día T, llueven 20, evapotranspiran 10. Bueno, 200 que tenemos al día siguiente va a ser esos mismos 200 más 20 menos 10. No aplica ningún tipo de estrés. Evapotranspira el potencial, evapotranspira los 10. Obviamente entraron 20, se fueron los 10. Entonces, plantea eso la ecuación. Y es lo que yo le modifico. Yo en lugar de hacer eso, aplico este estrés, que es la segunda línea que tenemos acá, que plantea lo siguiente. Si no se produjo precipitación o si la precipitación es menor a la evapotranspiración de ese día, el almacenaje para un día T va a ser el almacenaje del día anterior por el valor Euler elevado a la deficiencia potencial, Euler es este valor, a la deficiencia potencial dividido la capacidad de campo. Después vamos a entrar a la deficiencia potencial, en este caso plantea como precipitación menos evapotranspiración. Pero en definitiva esto hace que la evapotranspiración es 10 milímetros y aplican esta ecuación y hacen el cálculo y le va a dar que el suelo no va a haber entregado esos 10 milímetros. Supongan que no precipitó nada, que la evapotranspiración es de 10 milímetros, un día de mucha demanda.
le aplica un estrés que va a dar la cuenta que no entregó esos 10 milímetros si el suelo está estresado. Y bueno, lo que les mostraba, si bien esta es la de Sorwen, nosotros lo adaptamos y bueno, el modelo de la UBA que tienen publicado, adaptan para llevarlo a punto de marchites permanente. Lo que sería esta línea roja. Bueno, en definitiva, esta evapotranspiración real, dividido la potencial o esta proporción, no es más que el KS. Si el KS es igual a 1, estamos acá. Si el KS es un KS de 0,5, y se evapotranspira la mitad de potencial. De alguna manera tiene reflejado ese mismo coeficiente KS. Esto que es ejercicio de maíz, yo se los dejo, les dejo, no hace falta que lo miremos ahora, hay una serie de cálculos que pueden hacer, tengo la planilla, yo no sé si la subí, si no me la piden y les paso el link, o lo puedo subir después al aula, donde está una planilla para completar, y no vamos a tener tiempo para verlo ahora en clase, pero es simplemente calcular, usar el software ET0, eh, para calcular a partir de este software la evapotranspiración de referencia de una estación, poniendo distintos datos, la estación de Zavalla, la longitud, latitud, los grados, las décimas de grado, o sea, pueden ser grados y minutos o en grados decimales, puede ser una zona costera o del interior, puede ser en una zona árida, semiárida o semihúmeda, húmeda, y con vientos, esto en caso de que no contemos con datos de viento, con datos de humedad o con datos de radiación, utiliza las ecuaciones que yo sobre todo para lo que es radiación, les mostraba, cuando no hay datos de radiación, toma esto en consideración. Las zonas húmedas o semihúmedas, cuando no tenemos datos de humedad, considera, toma un valor, lo fija con valores constantes en función de si es una zona húmeda, semihúmeda o si es árida, semiárida. Y si no hay datos de viento, también. Sí, vamos a ver un poquito, para ir terminando, cómo plantea el FAO 56. Yo les decía que de estas opciones, el FAO 56 plantea esta curva D, hace algo muy parecido a esta curva D, y lo que es importante definir es en qué momento empieza esta caída lineal. Hasta un determinado momento, que vamos a definir, no hay restricción por parte del suelo. ¿Cómo define? No pone agua útil. El FAO 56 lo llama agua disponible total. ¿Es disponible o sea es útil? Es agua que se encuentra entre capacidad de campo y punto de marchitez. Por eso en la cuenta acá tienen field capacity, wilting point, o sea, capacidad de campo y marchitez permanente como separado, como restado. Lo lleva para llevar a milímetros, lo multiplica por 1000 y lo multiplica por la zona de exploración de raíces. Si la raíz explora hasta el metro, este ZR vale 1. Si la raíz explora hasta 2 metros y tenemos datos hasta 2 metros, este valor será de 2. ¿Y qué tenemos acá? Bueno, ingresos por riego y por lluvia, escurrimiento, que en realidad el modelo acá no lo pone, evapotranspiración como salidas, ascenso capilar y percolación profunda. Bueno, en realidad, fíjense, agua disponible total es lo que hay entre la capacidad de campo y el punto de marchitez. Debajo del punto de marchitez de este metro cúbico, de este ejemplo, de este cubo, hay agua también que no es aprovechable. El agotamiento en este caso, y bueno, tenemos este espesor que tenemos, o sea, se agotó, el agotamiento lo van a encontrar como DR. El agotamiento es cuánto se sacó desde la capacidad de campo, cuánto se agotó de agua. Y luego tenemos definido lo que se llama AFA, agua fácilmente aprovechable. Vendría a ser de esta curva que yo les mostraba acá, el agua que llega sin restricción. Hasta acá sería el agua fácilmente aprovechable donde no hay restricción, donde KS vale 1. Y acá lo tiene bien esquematizado. Acá modifica, en lugar de AFA le llama AFD, agua fácilmente disponible, pero es lo mismo. Agua fácilmente aprovechable o agua fácilmente disponible, el KS vale 1. Esto sería el agua en la zona de estrés. Esto lo definí yo para que lo sepamos de diferenciar. Agua en la zona de estrés. De la división entre el agua fácilmente disponible, esta cantidad de milímetros, dividido, acá le llega agua fácilmente disponible, o llega hasta acá. De la división entre esto y el agua disponible total o el agua útil total, define un factor P. Un factor P. ¿Cierto? En este caso, bien a ojo, estamos en la mitad.
O sea, en este caso, P es 0,5. Es decir, el 50% de agua útil, hasta el 50% de agua útil, KS vale 1. A partir del 50% de agua útil empieza a disminuir. En este ejemplo, que está bien esquemático, que es la mitad. ¿Cómo calculamos el coeficiente de estrés? Si estamos en esta zona es fácil, es 1. Después hay que calcularlo si estamos en esta región de estrés. ¿Cómo calculan la región de estrés? Fíjense, agua disponible total menos lo agotado, o sea, en realidad es la cantidad de milímetros de agua útil, o sea, que estamos por encima del punto de marchitez permanente, es esto que está en rojo. Estos milímetros sería la resta de agua disponible total menos lo agotado, lo que se consumió. Dicho de otra manera, es la cantidad de agua útil que hay. Es cuánto hay hasta marchitez permanente. Esa cantidad la divide por el agua fácil, digamos, el agua disponible total menos el agua fácilmente aprovechable. Que en esta cuenta es lo que llamamos agua en la zona de restricción, agua en la zona de estrés. Fíjense que si estamos acá, el agua en la zona de estrés, estamos igual a 1, la cuenta nos va a dar igual a 1. En este caso, que hay muy poquito respecto de esa zona dependiente, de esa zona con estrés, nos va a dar bastante bajo. También lo calcula de esta otra manera, pero bueno, nos vamos a quedar con este valor. Fíjense, P termina dando igual a agua fácilmente aprovechable, en este caso, dividido agua disponible total. No, en este caso está. Acá me parece que esto. Acá metí la pata con esta cuenta. Igual vamos a hacer un ejemplo concreto y vamos a hacerlo con datos de tabla. El FAO 56 entrega tablas para distintos cultivos y dice que toma todos los valores de P, o sea, en este caso P de 0,5, lo toma para 5 milímetros. Un P de 0,2 en tabla indica que para 5 milímetros de ET de cultivo, ese cultivo empieza a tener estrés cuando hay un 20% de agua disponible total. Y si el cultivo evapotranspira más, ese valor, fíjense, el valor de P corregido, cuando empieza a ser más demandante la atmósfera, el estrés comienza antes, con un 10% puede ser, por ejemplo, acá. O un ejemplo de un P de 0,5. Es 0,5 cuando el cultivo evapotranspira en condiciones potenciales 5 milímetros. Si ese día la evapotranspiración del cultivo es de 8, fíjense que el valor de P disminuye. ¿Qué quiere decir que disminuye? Que no con la mitad, no con 0,5, con menos ya empieza el estrés. Que esta bajada lineal se da antes. Entonces, con esta ecuación, fíjense, para obtener el dato de P de una condición real es el dato que da de cuadro, el FAO 56, el cuadro 22 si lo buscan, le suman 0,04 menos 5, porque todos los datos de P están hechos para una evapotranspiración de 5, menos la evapotranspiración de cultivo que o se la damos o se calcula o se obtiene el dato. Pero en definitiva, ¿qué nos indica esto? Lo mismo que vimos al principio del teórico. A una demanda más alta de la atmósfera, o sea, esto está hecho para 5. Si la atmósfera demanda más, el estrés comienza antes. Un cultivo que tiene 0,5 de P quiere decir que con un 50% de agua útil comienza el estrés. Pero comienza antes si la demanda es más de 5. Si la demanda es de 10 milímetros, va a comenzar mucho antes del 50% capacidad de campo. No sé si quedó claro. En este ejemplo, P es 0,5. Con un 50% de capacidad de campo, comienza el estrés. Pero si la demanda es mayor, esta bajada comienza antes. Comienza desde acá. ¿Y cómo obtenemos el dato dentro de esta rampa? Y bueno, si estamos en este valor que marca el mouse, hay que hacer la cuenta, hay que hacer la resta de cuántos milímetros representa esta resta. O sea, si tenemos 300 milímetros de agua útil total, agua disponible total, y hay un agotamiento de 200 milímetros, o sea, despejamos y obtenemos los valores de acá arriba, y lo dividimos por el valor de la zona de restricción. ADT menos AFA es el agua en la zona de restricción.
ADT, agua disponible total, menos agua fácilmente aprovechable, nos da el agua en la zona de restricción. Yo ahora les dejo un ejemplo que después se los voy a subir, que lo tengo resuelto acá. Un ejemplo sencillo que está en el práctico, o sea, son las preguntas de práctico al final, las tengo acá resueltas y se los voy a dejar para que lo tengan. En este ejemplo plantea calcular ETC si la evapotranspiración de referencia es 5 milímetros y el coeficiente de cultivo equivale a 0,7. La evapotranspiración de referencia es 5 milímetros, el Kc vale 0,7, ¿cuánto va a valer la evapotranspiración del cultivo? 5 milímetros por 0,7. Es un cálculo muy sencillo, así que la parte práctica hasta acá por lo menos es muy sencillo. Quiere decir que ese día de cultivo va a transpirar 3,5 milímetros. ¿En qué condiciones? En condiciones óptimas, todavía no está ajustado. Ahora, si decimos que el coeficiente de estrés es 0, no lo decimos. ¿Cuánto será el coeficiente de estrés? Si la evapotranspiración del cultivo ajustado, lo doy como dato, es 1,75. Y sin estrés es 3,5. Con estrés es 1,75. El coeficiente de estrés es la proporción entre el ajustado y el de cultivo. Es decir, la división del real de la evapotranspiración del cultivo en condiciones ajustadas dividido la evapotranspiración sin estrés, esa cuenta nos da 0,5. Quiere decir que el KS es 0,5. La segunda pregunta era, en una estación de una región continental, donde el KRS es 0,16, sin heliofanógrafo, se registra una T máxima de 25 grados y una T mínima de 15 grados. Si la radiación astronómica es de 25 megajoule metro cuadrado día, estimar la radiación global, según la ecuación acá es RS, y cuál será el valor de radiación global para una localidad costera con los mismos datos. En la costera recuerden que el coeficiente es 0,19, en la continental es 0,16. La amplitud, las estoy dando como resultado, que es 25 menos 15 da 10 grados, la amplitud térmica. Para una dijimos que para una continental el KRS, este K que tenemos acá chiquitito, este KRS es 0,16. Si multiplicamos por la ecuación, nos da que la radiación de onda corta o la radiación global va a ser igual al KRS, o sea, 0,16, por la raíz de la amplitud térmica. Yo estas fórmulas se las dejaría, si en caso de tomarlo, por la radiación astronómica de 25 megajoules. En ese caso nos da 12,65 de radiación global, de radiación de onda corta. Si la misma amplitud en una zona costera nos va a dar mayor radiación global. Nos va a dar, con el coeficiente de 0,19, nos va a dar un valor de 15 megajoule metro cuadrado día. Luego, lo último que vimos, si una especie tiene un valor de P de cuadro de 0,3, este sería este cuadro de acá, es decir, a 5 milímetros, empieza el estrés con un 30% de agua útil, eso es lo que quiere decir P, con 5 milímetros de evapotranspiración de cultivo arranca el estrés. Si con 5 milímetros de evapotranspiración de cultivo, el estrés comienza con un tren cuando se agotó el 30% de la capacidad de campo, del agua útil, o sea, lo que hay entre capacidad de campo y marchitez permanente. Según el dato este, el cultivo tiene un P de cuadro de 0,3. Y en un día la ET0 es igual a 7 milímetros y el coeficiente de cultivo es 1,2. Calcular el valor de P en esa situación. La ET0 7 milímetros. El ET de cultivo va a ser los 7 milímetros por el coeficiente de cultivo. Esto quiere decir que no hay estrés. Un cultivo sin estrés evapotranspira 8,4. El valor de P va a ser igual a, hay que hacer esta ecuación. El P de tabla o P de cuadro 22 es 0,3 más 0,04 por 5 menos la evapotranspiración del cultivo. Si la evapotranspiración del cultivo es más alta, el estrés comenzará antes. No comienza con un 30%, comienza con un 16,4% de agua útil. ¿Se entiende el concepto de P? Bueno, eso es importante que quede claro. El concepto de P es
¿A qué porcentaje de agua útil comienza el estrés? ¿A qué porcentaje de agua útil comienza esta bajada? En este caso comienza con un 50%, pero si el día la demanda atmosférica es más alta, va a comenzar antes. Y por último, si en el ejercicio anterior corresponde a un suelo donde la capacidad de campo es de 450 milímetros y el punto de marchitez permanente es de 150 milímetros, calcular, por un lado, el agua disponible total, también denominada agua útil. Bueno, eso es sencillo, es el agua disponible total va a ser 300 milímetros, los 450 de capacidad de campo menos los 150 de marchitez permanente. Eh, Calcular entonces el agua disponible total sería esto, 300 milímetros de capacidad de campo menos marchitez permanente. Calcular el agua fácilmente disponible. Si tiene un P para ese día, recuerden que el P está asociado a cuánto evapotranspira el cultivo en condición potencial. O sea, está en 8,4, está evapotranspirando mucho. Por eso el P comienza antes. Por eso la pregunta es para ese día. Calcular entonces el agua fácilmente disponible para ese día. Y bueno, el agua fácilmente disponible va a ser el valor de 300 milímetros de agua útil multiplicado por P. Quiere decir que el agua fácilmente aprovechable o agua fácilmente disponible va a ser 49 milímetros. En este ejemplo, si acá hubiese 300 milímetros de agua útil, cuando ya agotamos 49 milímetros, ya salimos del agua fácilmente disponible. Es decir, si esto fuera 300, estaría por acá más o menos, comienza la caída. Siempre llegando desde aquí hasta marchitez permanente. Marchitez permanente quedaría constante en 150 milímetros en este ejemplo. Y la pregunta es calcular el coeficiente de estrés para una situación de 400 milímetros de agua almacenada. Es decir, si el suelo tiene 450 capacidad de almacenaje y tiene 400 milímetros en una medición, quiere decir que el DR, el agotamiento, son de 50 milímetros. Y para otra situación donde hay 300 milímetros de agua almacenada. Entonces acá tenemos que calcular para las dos situaciones, 400 y 300 milímetros, hay que calcular el agotamiento, el DR. DR es el agotamiento, cuánto se consumió. Si tiene 400 de almacenaje y la capacidad de campo es de 450, ¿cuánto agotó? 450 menos 400. Si tiene 300 milímetros de almacenaje, ¿cuánto agotó? Y 450 menos 300 me da 150. Acá obtenemos el DR, el agotamiento. Y con esta ecuación vamos a obtener los KS. Fíjense que acá aplico la ecuación. Agua disponible total es el agua útil, son 300 milímetros. 300 milímetros de agua disponible total, menos el agotamiento de 50 milímetros. Fíjense que si el agua fácilmente disponible son 49,2, estoy casi, apenas superé el agua fácilmente disponible. Estoy por acá, el valor me tiene que dar cercano a 1. Vamos, hasta 49,2 me daba 1. Yo en realidad quería poner un valor por acá, después me di cuenta, ya hice el ejercicio y bueno, me quedó justo ahí. Pero en definitiva, esta cuenta, si yo el agotamiento lo pongo en 20, no hay que, o sea, no hay que usar la ecuación para un agotamiento de 20, porque me va a dar como que el KS es mayor a 1. Entonces, esta ecuación que indica si el agotamiento es menor al agua fácilmente disponible, el KS lo pongo en 1, queda en 1. Solamente uso la ecuación para agotamientos superiores al agua fácilmente aprovechable. Y reiteramos esta ecuación. Es el agua disponible total o agua útil total menos el agotamiento de 50 milímetros y a eso lo divido por el agua disponible total menos el agua fácilmente aprovechable que es 49,2. En definitiva, en el denominador lo que está es el agua en la zona de restricción. ¿Y qué estamos haciendo? El agua en la zona de restricción en el denominador y en el numerador nos queda cuánto agotamos del agua de la zona de restricción. Agotamos muy poquito de la zona de restricción, unos pocos milímetros, y por eso es que el numerador y el denominador son muy parecidos. Porque el agotamiento dentro de la zona de restricción fue muy poco.
¿Estamos? Entonces el numerador y el denominador son muy parecidos. En el numerador está el agua en la zona de restricción. Perdón, no, eso está en el denominador, el agua en la zona de restricción. Y en el numerador está lo que se agotó respecto al agua disponible total. ¿Cuánto va a ser la evapotranspiración ajustada? Va a ser la del coeficiente, la de la evapotranspiración del cultivo multiplicado por el coeficiente de estrés. Y obviamente, en esa situación donde agotamos más milímetros, donde estamos más en esta zona de la recta, al estar más agotado el suelo, el estrés va a ser mayor, va a ser un 0,59, casi 0,6. Es decir, que se evapotranspira un 60% casi de la situación potencial. Bueno, esto es lo que puede entrar de ejercitación de esta parte de evapotranspiración y de balance. Después de balance van a ver con Sergio caso 1 y caso 2. Bueno, voy a pausar